Estamos en el capítulo donde estamos hallando las raíces de una función real, ¿no? De variable real, ¿correcto? Donde tomábamos un x, tenemos el y igual a f de x. Entonces, lo que nuestro trabajo es igualar a cero, es decir, hallar las raíces de esta función o resolver esta ecuación. Entonces, estamos viendo diferentes métodos. También hay que recordar, ¿no? También hay que recordar que los métodos lo que se diferencia es que generamos sucesiones, tal que esa sucesión converja a la raíz, ¿no? Que geométricamente consistía, ¿no? Tengo acá x, y, una función f, entonces el objetivo es hallar este r, ¿no? Entonces todo el método o este capítulo que estamos viendo es generar sucesiones que converjan a este r. Entonces, los diferentes métodos se diferencian, ¿ya? En que cómo tomamos el késimo término de la sucesión. Entonces, ya hemos visto dos métodos, el método de bisección, ¿no? Hemos visto el método de punto fijo y hoy día vamos a ver el siguiente método. Vamos a ver el siguiente método Newton-Raphson. Entonces, este método de Newton-Raphson se puede generar su sucesión desde el punto de vista geométrico o un poco aplicándolo a análisis. Vamos a ver desde el punto de vista geométrico. Entonces, supongamos que esta es la función, lo que está de azul, ¿no? Del cual queremos calcular la raíz aquí. Entonces, el método Newton consiste, partimos de un punto inicial, ¿no? Punto inicial, y en ese punto inicial trazamos la recta tangente y justamente la siguiente iteración va a ser lo que cruza esa recta tangente al eje X. ¿Correcto? En forma geométrica es eso de ahí. Deduzcamos entonces cuál sería la sucesión que nos va a permitir hacer nuestra iteración, ¿verdad? Entonces vamos a suponer aquí, vamos a empezar, o estamos en la iteración y nosotros queremos calcular la siguiente iteración, el xy más 1. Entonces sabemos que la imagen aquí es f de xy, ¿no? Este punto es f de xy. Y acá tenemos el xy. También podemos conocer también que esta distancia es xy menos xy más 1. ¿Verdad? Entonces, pues un poco recordándonos a la pendiente de esta recta tangente, la pendiente de esta recta tangente, podemos calcular como la derivada, ¿no? La derivada de la función en este punto, ¿correcto? Pero hay otra forma de que aquí podemos calcular pendiente, ¿no? Si yo tomo acá un ángulo, que sería este, entonces sería el tangente de este ángulo, ¿no? Es decir, cateto opuesto sobre adyacente. ¿Pero qué es el cateto opuesto? Sería f de x menos 0, que en este caso sería tan solo f de x. Entonces el tangente de álgebra también sería, o la pendiente, en otra palabra, pendiente de esta recta tangente sería f de x menos 0 sobre esta diferencia, ¿correcto? Entonces ahí tenemos, y a partir de acá despejamos el xy más 1 es lo que queremos obtener, ¿no? Y la iteración xy más 1, entonces creo que no hay ningún problema. Despejamos, tendríamos esto de aquí, esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación que nos va a permitir hacer nuestras iteraciones con el método Newton-Raphson. Como podrán ver, uno de los detalles de aquí en método Newton-Raphson es que aparece ya la derivada. Entonces, vamos a ver entonces que este método en sí, una de las condiciones es que la función sea derivable. Pero hay otra técnica, otra estrategia para deducir este método, que es el método o teorema de Taylor, o conocido también expansión de serie de Taylor. Entonces, por ejemplo, tenemos una función con las condiciones que es de clase C2 en el dominio de definición, y vamos a suponer que x asterisco que está en el dominio es un punto próximo a la raíz, que es el P, ¿no? Que es el punto máximo a raíz de esta función, obviamente, ¿no? Entonces vamos a expandir esta función alrededor de x sub 0, es decir, vamos a aproximar alrededor de x asterisco por un polinomio, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces f de x sería igual
como vamos a considerar el error, vamos a poner acá el igual. Sería f en x asterisco más la derivada de f en x asterisco por x menos x asterisco más aquí, es decir, este es el desarrollo de Taylor, ¿no es cierto? En este caso, en la segunda derivada ya lo consideramos el error, el épsilon. Entonces, a partir de esta aproximación, tan solo vamos a considerar hasta la primera derivada. Consideramos hasta la primera derivada y vamos a suponer que el x es igual a b. Es decir, que estamos llegando a la raíz. Entonces, si nosotros evaluamos en P, entonces acá vamos a tener f en P, ¿no? Acá sería f en P, pero fp, como estamos diciendo que estamos llegando a la raíz en P, entonces significa que este f en P es 0, ¿no es cierto? Pero en términos de aproximación es aproximadamente a 0. Entonces, por eso aquí aparece 0, igual a esta expresión. Esta expresión es lo mismo, y acá evaluamos en P, ahí está. Y de acá nuevamente, en este caso vamos a despejar P. Despejando P, tendríamos esta expresión. Entonces, esta es la misma expresión. Si nosotros podemos generalizar, entonces en vez de P ponemos X. Xy más 1 va a ser igual al anterior menos F en Xy sobre F' en Xy. Entonces, es la misma término de la sucesión que hemos generado anteriormente. Entonces, esta es la sucesión, o este es lo que hemos generado. Este es lo que nos va a permitir hacer la iteración por método de Newton. ¿Qué tenemos aquí, no? Esta es la sucesión que generamos. Y en forma geométrica, repito, la interpretación es este de acá, ¿no? Partimos de un punto inicial y evaluamos en la función y por ese punto trazamos la recta tangente y las siguientes iteraciones van a ser lo que cruza al eje X, ¿no? Al eje X esa recta tangente. Ese es en forma geométrica y en forma algebraica es lo que tenemos la ecuación que aquí nos va a servir para hacer las iteraciones. Pero hay algunos detalles que hay que tener presentes, ¿no? Eso lo ponemos en un teorema, ¿no? Que la función tiene que ser de clase C2, ¿correcto? Y el punto inicial aquí, el punto inicial que tomamos tiene que estar muy, muy cercanos a la raíz. Eso significa esto de acá. Es decir, el punto inicial que para empezar a hacer nuestras iteraciones debemos tomar muy cercanos a la raíz. Entonces, justamente por eso, en ciertos casos, a veces uno combina con el método de bisección. El método de bisección, como siempre converge, con eso nos ayudamos un poco para acercarnos a la raíz, y una vez cerca, entonces tomamos más o menos aproximadamente un punto y con eso empezamos a iterar con el método de Newton, ¿correcto? ¿Por qué podríamos combinar ambos? Porque el método de bisección siempre converge, pero es muy lento, ¿ya? Y en cambio el método Newton es más rápido, pero el requisito es que el punto que vamos a tomar esté muy cercanos a la raíz. Y eso y más ponemos aquí la observación, ¿ya? Entonces este teorema lo que garantiza es la convergencia del método. Aquí ponemos siempre en cuando el valor inicial que tomamos esté suficientemente próximo o cerca a la raíz X, ¿correcto? Esa era la raíz de la función. Pero hay otro detalle que necesitamos que la función sea derivable. Entonces son dos cositas que hay que tenerlo presente para poder aplicar el método Newton, ¿no? Que si en el punto inicial hay que tomar muy cercanos a la raíz, para lo cual podemos utilizar el método de bisección para acercarnos a la raíz muy próximo, y con el método Newton llegamos más rápido a la solución. Y el detalle es que la función tiene que ser derivable, es decir, no podemos aplicar método Newton para una función que no sea derivable. Entonces, esas son las condiciones para hacer la iteración. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos esta función, polinómica, ¿no? Nos piden que hallemos la raíz de esta función que está en este intervalo. Y me piden con el método Newton. Entonces, lo único que hay que hacer es, como ya nos garantiza en este ejercicio, ya nos dan el intervalo de definición.
Entonces yo como punto inicial, yo puedo tomar cualquier valor que está aquí. Podría yo tomar, por ejemplo, 1. Y para empezar a las iteraciones, aplico la formulita que acabamos de deducir, que es xy más 1 es igual a xy menos f en xy sobre derivada en xy. Entonces, ya reemplazamos la función. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Xy más 1 sería igual a xy menos, aquí reemplazamos la función, no es la función evaluada en xy, es decir, xy al cubo más 4xy cuadrado menos 10 sobre la derivada evaluada en xy. Entonces, la derivada sería aquí 3xy al cuadrado más 4, 8xy y el 10 sería 0, ¿no es cierto? Esta es la derivada. Y empezamos a hacer nuestras iteraciones, ¿no? Por ejemplo, empezamos, en este caso hemos dicho que vamos a empezar de 1, x0, entonces calculamos x1, que va a ser, aquí sería x0, ¿no? Aquí sería x0, que sería 1, menos para 1, ¿no? Aquí sería acá 1 más 4 menos 10 sobre, acá sería 3 más 8. Y como podrán ver, esta sería la primera iteración y luego hacemos nuevamente la segunda, tercera, cuarta. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpla cantidad de iteraciones o el error ya esté ya acotado. Entonces, para hacer esos cálculos, nuevamente hay que hacer codificación, ¿no? Porque si no, es repetitivo y hay que estar calculando varias veces casi los mismos cálculos. Así es que hay que codificar. Entonces, para ello explicamos el algoritmo primero. Entonces, primero hay que, de los datos de entrada. Los datos de entrada, por ejemplo, podría ser, en si aquí estoy aquí, falta la función, obviamente, ¿no? Hay que ingresar la función, el punto inicial, la tolerancia y cantidad de iteraciones n. Entonces, con esos ingresos empezamos a hacer nuestro cálculo. Entonces, el cálculo, cada vez que vamos a hacer cálculo, es la formulita, ¿no? Primero que hacemos este cálculo, el P sub 0 menos f en P sub 0 entre la derivada en P sub 0. Eso es lo que hacemos el cálculo primero. Y este cálculo lo que vamos a hacer varias veces. Por eso introducimos a un bucle, que en este caso podría ser con for o con el mientras, ¿no? El mientras, aquí, introducimos hasta mientras fin. Es decir, esto vamos a calcular varias veces. Y eso, como decimos, empezamos de la iteración 1, hace la iteración 1, hace el cálculo, pero en cada cálculo que hagamos hay que comprobar, decíamos, tal vez ya cumplió el error. Si ya cumplió el error, entonces el error, por ejemplo, aquí estamos trabajando con error absoluto, menor que la tolerancia que estamos ingresando, nos salimos, paramos, es decir, nos salimos del bucle. Y fin sí, ahí, ¿no? Si todavía no cumple el error, entonces tenemos que ir a la siguiente iteración. Y para seguir la siguiente iteración, ponemos el i más 1. Con esto lo que estamos diciendo es en mientras que vaya a hacer la siguiente iteración. Y para hacer la siguiente iteración, como hemos visto, hay que actualizar el P sub 0. Para la siguiente iteración, el P sub 0 va a ser este P que acabo de calcular. Y nuevamente vengo y así va a ir actualizando y siguiente iteración. ¿Hasta cuándo? Hasta que algún momento cumpla la cantidad de iteraciones o que cumpla algún error que estamos indicando. Esa es la iteración, luego hacemos nuestras impresiones, nuestros resultados. ¿Correcto? Entonces vamos a la codificación de ese método. A ver, ¿me confirma si se está viendo el programa, el código? Creo que ahí sí, ¿no? ¿Están por ahí, jóvenes? Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Ya, gracias. Entonces empezamos a ver. Entonces ponemos, recuerden, junction, acá parámetro de salida. Aquí he agregado un parámetro de salida más, lo siguiente. El primer P lo que va a almacenar es la raíz aproximada. Y el R, estoy tomando un R, parámetro de salida, como que me va a ir almacenando el error que estoy cometiendo en cada iteración para poder graficarlo. ¿Ya?
Entonces, esos dos van a ser mi parámetro de salida. Obviamente, estos ya son agregados ya, ¿no? Que para más o menos poder visualizar qué tanto está disminuyendo el error en cada iteración. Entonces, ahí tenemos la variable de salida. Y luego ponemos un nombre y luego entre paréntesis pasamos los parámetros, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar en este caso, vamos a pasar la función y también tenemos que pasar la derivada de la función porque necesitamos la derivada. Y el punto inicial, cantidad de iteraciones y la tolerancia que estamos permitiéndonos a hacer los cálculos. Entonces, aquí en el Octavia he agregado aquí estas dos líneas, ya, para lo siguiente, que la derivada, vamos a hacer que la derivada se calcule el mismo programa, ¿correcto? Si calculamos el mismo programa, si tenemos que utilizar el cálculo simbólico. Entonces, para combinar el cálculo simbólico, cuando uno combina el cálculo simbólico con cálculo numérico, entonces todavía en el Octave hay algunas warning, ¿ya? Esas advertencias que nos muestran. Entonces, para evitar que me muestre esas advertencias, incluimos estos par de códigos. Este par de línea de código, ¿correcto? Es tan solo para eso nada. Es decir, ojo que no es error, es tan solo advertencia, ¿no? Nos indica. Para evitar eso, repito, ponemos esta dos líneas de código. Es que no es parte del método, ¿no? Sino es para ya estrategia de codificación para que nuestros resultados se vean más limpios posible. Luego, primero aquí imprimimos el título, como en otros métodos que hemos estado viendo, quiero como una tablita que imprima cantidad de iteraciones, la raíz aproximada que va calculando, el error. Entonces, como un pequeño tablita para que me vaya, y en la cabecera me imprima este texto. En este caso voy a codificarlo con el for, también podría ser con el while, lo único que tengo que poner es acá el while, ¿no? Y el i menor o igual a n, nada más, ¿no? Entonces es cambio sin ningún problema. Entonces aquí en este caso vamos a codificar con el for. Decimos, a ver, vamos a hacer cálculos desde 1 hasta n. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Este cálculo. Este es el cálculo que hacemos. Justamente como podrán ver el x, yo puedo poner xn o x, esta es una variable nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el primer, valga redundancia, la raíz aproximada? X sub 0 menos la función evaluada en x sub 0. Fíjense, aquí vamos a evaluar una función en forma simbólica. ¿Cómo evaluamos eso? Con la palabra subs. Con el subs ponemos acá la función y en el punto en el cual voy a evaluar, ¿correcto? Aquí lo que estamos haciendo es que estamos evaluando la función en forma simbólica en x sub 0. Y acá evaluamos la derivada, estamos evaluando la derivada, función derivada en x sub 0. De la misma forma, en forma simbólica. Entonces, con esto lo que hacemos es el cálculo, justamente esta es la fórmula de Newton, ¿no es cierto? Y luego que cada vez que hacemos el cálculo, que nos imprima, ¿no es cierto? En la línea 7 es lo que imprima, ¿no? ¿Qué variables tenemos que imprimir? Tenemos que imprimir cantidad de iteraciones, la raíz aproximada y el error. Entonces, para cada uno, recuerden que hay que dar formatos, ¿no? Hay que dar formatos. Acá hay 3 formatos, ¿no? Y para cada variable. Acá un detalle. El xn, como hemos dicho, se está calculando en forma simbólica. Entonces, para que se visualice aquí, ¿no? En el f', y como estamos dando que tiene que visualizar en el formato float, entonces ese simbólico tenemos que convertirlo que sea float. Eso, ¿cómo lo hacemos? Con double, ¿ya? Igual aquí en el error tenemos que convertirlo para que se visualice según el formato en real, en otras palabras. Entonces hacemos esa impresión en cada vez que iteramos. Luego, aquí lo que habíamos dicho que un agregado, vamos a almacenar en cada iteración qué error estoy cometiendo. Entonces, este es el error que estoy cometiendo y eso voy a ir almacenando en una variable R. ¿Para qué? Pues, repito, para graficarlo. Entonces, solo es un agregado. Sin problema.
A ver, delegado. No le he logrado escuchar bien, profesor. ¿Ahorita me estás escuchando y estás visualizando bien? Sí, ahorita ya se le escucha y se ve también. Sí, sí, ok, gracias, porque si no que entró una llamada y se malogra la conectividad. Ok, entonces vamos a continuar entonces. Entonces decíamos que primero entonces en cada iteración controlamos si hemos llegado al error permitido, ¿no? Si el error que estamos calculando en cada iteración ya es menor que la tolerancia, entonces nos detenemos, es decir, nos salimos del bucle for, ¿ya? Si no, continuamos con la siguiente iteración. ¿Cómo decimos la siguiente iteración? Tan solo actualizamos el x sub 0 nada más. Y actualizado el x sub 0, hacemos las iteraciones. Recuerden la diferencia el for con el while, ¿no? En cambio, en el while teníamos que también indicar que el i aumente, ¿no? En cambio, en el for es automático el i. Luego, al final, a la variable de salida lo asignamos la raíz aproximada. Entonces, entonces es el programa con el método de Newton. Veamos el ejemplo, a ver. Este es el ejemplo que vamos a resolver en sí. Aquí lo que tenemos el ejercicio, ¿no? Primero, vamos a hacer los cálculos para este ejemplo. Entonces, como vamos a hacer el cálculo en forma simbólica, primero en sí borramos la pantalla. En Octave, para hacer cálculo simbólico, lo que hay que hacer es leer este es un paquete para hacer cálculos simbólicos, ¿ya? Entonces, este es el sintaxis para leer. Hay que leer a la memoria el paquete simbólico. Una vez leído, definimos que el x va a ser en variable simbólica. Definimos nuestra función, que es ese polinomio, y graficamos nuestra función. Y luego calculamos nuestra derivada que vamos a necesitar, ¿correcto? Luego vamos a partir de x sub 0, por ejemplo, en este caso 2, ¿no? Porque nos garantizaban aquí la solución está entre 1 y 2, entonces yo puedo tomar cualquier punto entre 0 y 2, perdón, de 1 a 2, ¿no? Entonces en este caso voy a empezar a iterar con 2. Voy a indicar 2 iteraciones, o podría ser más, y una tolerancia de 0.002. Con esas condiciones, con esos parámetros ya dados, voy a ejecutar el Newton que acabamos de programar. ¿Y qué es lo que voy a pasar? El f, la derivada, x sub 0, n, cantidad de iteración y la tolerancia. Y eso lo voy a almacenar en la dos variables salida, que es la raíz aproximada y el error que va a ir, me va a mostrar. ¿Correcto? Luego, hasta aquí, ¿qué tenemos? Ya hemos iterado, ya nos salió la tabla de las iteraciones, pero un poco para ver en forma geométrica, esa raíz aproximada vamos a dibujarlo encima de la función, la gráfica de la función. Es decir, justo es un punto de la raíz aproximada, ¿no? Entonces, el par ordenado, vamos a graficarlo encima de la función para ver más o menos dónde está la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, con la raíz aproximada que tenemos en P, la función evaluamos en SP. Recuerden, está en forma simbólica, entonces con sub, pero para graficarlo necesitamos que sea tipo real. Entonces convertimos en real. Entonces, eso lo voy a almacenar en FP. Entonces pongo hold on para que me lo pinte o me lo grafique encima tan solo de la gráfica de la función, en este caso del polinomio. ¿Y cómo lo graficamos? Con plot, el P y FP. Es un par ordenado nada más y eso lo vamos a graficarlo con, que me lo pinte con un asterisco. Ahí está. Una vez hecho eso, también habíamos dicho que vamos a intentar graficar el error como va disminuyendo. Entonces, tan solo pongo plot R, que el R es los valores de R que vaya almacenando los errores, ¿no es cierto? En cada iteración. Entonces, graficamos ese error. Y ponemos los títulos, ¿no? Que en el eje X vamos a graficar error con respecto a las iteraciones. Es decir, en cada iteración, cómo va cambiando el error. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, ejecutamos. Aquí ejecutamos el programa. Recuerden, estamos ejecutando en sí, este es el ejemplo, y estamos ejecutando el programa Newton que hemos acabado de explicar. Entonces, esperamos que se ejecute.
y nos muestra aquí primero las gráficas, ¿no? Primero vemos en forma geométrica aquí. Como podrán ver, aquí tenemos dos gráficos. Aquí, como podrán ver, esta es la función y nos ha pintado aproximadamente dónde está la raíz, ¿no? Entonces aquí, como está rojita, será que está la raíz aproximada. Y como vemos también el error en cada iteración, cómo va disminuyendo, ¿eh? Por ejemplo, hasta la tercera iteración, casi el error está muy cercano a cero, ¿eh? Empezamos de aquí el error, en cada iteración, como podrán ver, cómo va, bajó más rápido. Si uno compara con el método de bisección, obviamente el de bisección iteraba, hacía más iteraciones todavía, ¿correcto? Y que si queremos saber el resultado, la tabla, nos vamos a ventana de comandos y acá tenemos los resultados, ¿eh? Acá está la tablita de los resultados, como podrán ver en la cuarta iteración, se terminó la cantidad de iteraciones, ¿ah? Y acá nos faltó, ¿cuál sería la raíz aproximada? Nos faltó tal vez el imprimir, ¿no? En cuarta iteración sería este resultado, ¿no? 1.3652. Esa sería la raíz aproximada hasta cuarta iteración. Entonces vamos a ver un ejemplo más con el método Newton. Por ejemplo, me dicen acá, encuentre el valor de x positivo, donde esta función, ¿no?, alcanza un valor mínimo usando el método Newton-Raphson. Y me piden calcular ese valor mínimo. Entonces, tal vez un pequeño más, ya tiene un enunciado. Entonces, en este caso ya no es directo que nosotros ingresamos esto, ¿no? Tenemos que leer y entender y cómo planteamos o qué problema, cuál es el problema en el cual tenemos que aplicar método Newton-Raphson. Entonces, aquí, lo que tenemos que recordar aquí, cómo obtenemos el valor mínimo, ¿no? Ese es el concepto que hay que recordar. Si yo tenía una función f, una de las cosas que hacía es para calcular el valor mínimo era hallar el puntos críticos, ¿no? Es decir, hallar la derivada y eso igualará 0, ¿no? Entonces, cuando yo calculo este de acá, estoy calculando los puntos críticos, justamente ahí aparece el problema de calcular raíz. Y justamente ahí es lo que vamos a aplicar método Newton-Raphson. Entonces, en otras palabras, lo que hay que aplicar es a la derivada de esta función. Y lo que vamos a obtener como resultado de la raíz de esto van a ser los puntos críticos. Puntos críticos de la función. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor mínimo? Tan solo evaluando. Obviamente, como vamos a garantizar que es única, obviamente, es única en el intervalo que vamos a analizar, entonces vamos a tener un solo valor o un solo punto crítico. Entonces, como estamos calculando el mínimo, yo evalúo en ese punto crítico la función, ahí voy a obtener el mínimo, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, vamos a hallar el mínimo de esta función f que está dada por tangente de x entre x al cuadrado. Entonces, esos cálculos vamos a hacer en Octave. Cerramos los resultados anteriores. Aquí tenemos un nuevo ejemplo para resolver este ejercicio. Estas dos líneas son lo mismo, ¿no? Es decir, limpiamos la pantalla, leemos el paquete simbólico y definimos nuestra variable x. Y acá definimos nuestra función. ¿Qué es la función? Tangente de x sobre x al cuadrado. Graficamos la función para visualizar y luego calculamos la derivada. Y justamente la derivada de h recién va a ser el f. Lo que voy a aplicar el Newton es a f. Entonces, muy importante, ¿ah? Entonces, como estamos haciendo cálculo en forma simbólica, entonces yo puedo calcular la derivada de esa función, ¿no? Entonces, y voy a abrir una pantalla, ¿no? Una nueva pantalla para que me lo grafique esa función f. Y como estoy calculando Newton, o voy a aplicar Newton para f, pero en Newton yo necesito la derivada, recuerden, ¿no? Entonces calculo la derivada de f y lo voy a llamar der, ¿correcto? Entonces, a través de visualización gráfica podemos deducir que el mínimo está cercanos a 0.9, entonces empezamos de 0.9, vamos a decir que vamos a hacer 100 iteraciones y con una tolerancia, por ejemplo, de 0.01. Y con esos datos iteramos con el método Newton. Al Newton, ¿qué pasamos? Recuerden, el F es la que es la derivada de H. Es decir, estamos calculando, recuerden, los puntos críticos.
Pasamos el F, la derivada, punto inicial, cantidad de iteración y la tolerancia. Nuevamente igual, vamos a capturar el raíz aproximada. En otras palabras, el punto crítico aproximado y el error que va a ir almacenando ahí, ¿no? Nuevamente, este de acá es, evaluamos la función, para dibujarlo, ¿no? El punto en la gráfica, ¿correcto? ¿Y cómo obtenemos el mínimo? Porque otra que me dicen es que yo tengo que calcular el mínimo. Para obtener el mínimo tengo que evaluar la función h, es decir, la función original h, en donde en esa raíz aproximada, que en este caso sería el punto crítico. Entonces este sería el mínimo que nos pide, porque la otra parte del ejercicio me piden calcular el mínimo, ¿no? Y eso lo imprimimos o lo visualizamos con fprint, f, con el formato correspondiente, la variable valor min. Luego graficamos el punto que ya habíamos dicho, ¿no? El punto donde está en este caso, punto crítico. Y aparte, graficamos los errores, cómo van cambiando. Entonces, esa es la resolución y ejecutamos. A ver. Por ejemplo, aquí visualizamos varias. Primero, esta gráfica del tangente de x entre x. Como podrán ver, como he deducido de que x sub 0 es 0.9, porque aquí, observen aquí, ¿eh? Además, aquí en la condición, recuerden, es muy importante también la condición, dice valor de x positivo, ¿no? El valor de x positivo. Entonces tenemos que hallar ese valor de x positivo. Este es muy importante, ¿no? Entonces, valor de x positivo, acá está parte de acá, son negativos. Entonces, el mínimo que está aquí, que más o menos podríamos intuir que está muy cerca a 0.1 o 0.9. Entonces, con eso podemos tomar como valor inicial el 0.9. ¿Correcto? Entonces, ahí está, cerramos este gráfico. Y si yo grafico ya el punto crítico, estamos calculando aquí, con este de acá, ¿no? Esa es la raíz. Estamos calculando ya para esta función, que es la derivada de h, ¿no? Recuerden. Como podrán ver, lo que está el punto crítico es la raíz de esta función, ¿no? Aquí está pintando aquí. Entonces, en otras palabras, hemos obtenido este valor. Y el otro es el error, ¿no? Como podrán ver, fíjense el error que tan rápido baja, ¿ve? Rápido baja el error. Esta es la gráfica de error con respecto a las iteraciones. Creo que lo máximo hace 2 iteraciones, ¿ve? Con 2 iteraciones ya llega la solución. ¿Ve? Acá está 2 iteraciones. Entonces, si queremos ver los resultados, nos vamos a ventana y comandos. Aquí está, ¿ve? Acá tan solo llega en 2 iteraciones el punto crítico, que en este caso es 0.9479 y el valor mínimo que imprimimos en este caso es 1.5494. Esta sería en sí la respuesta. Pero, como hemos comentado con las observaciones, hay algunas fallas del método Newton-Raphson, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la toma de punto inicial, tener presente, tener cuidado, por ejemplo, cuando la raíz está muy cercana al punto de inflexión de la función. Cuando la raíz está muy cercana al punto de inflexión de la función y tomamos un punto inicial muy lejos, va a pasar como aquí geométricamente se está representando, ¿no? Por ejemplo, empezamos de este punto, recta tangente, y así, como podrán ver en la siguiente iteración, aquí se va lejos de la raíz, ¿no? Entonces está divergiendo. Otro caso que podría pasar es que si tomamos un punto inicial muy cercano a un valor mínimo de la función, pues cuando tomamos esa característica, con esa característica de la función, entonces esto va a pasar como lo que está pasando en forma geométrica que están viendo aquí, ¿no? Es decir, nunca va a llegar a la solución que estamos buscando. Y también, ¿no? Que podría pasar este caso también, ¿no? Que tenemos varias raíces, pero cuando empezamos a iterar, primera iteración, segunda iteración y en la tercera iteración se aleja de esta raíz que tenemos, no llega a ninguna. Entonces, hay que tener presente estas características en caso de Newton-Raphson, ¿no?